Bueno, vamos ahora a nuestra columna de la semana. Esto que le pusimos como título, brotes verdes. ¿Por qué hacemos esa referencia? Usted sabe, yo he insistido muchas veces en que los funcionarios, en particular los funcionarios de economía o los presidentes, naturalmente tienen que ser optimistas, pero que eso a veces entraña su riesgo y por eso hay tantas anécdotas en la historia argentina de funcionarios que dijeron algo que después no solo no se verificó, sino que resultó todo lo contrario. Hay frases que son muy famosas, algunos de los televidentes deben recordar aquello de que el que apueste al dólar pierde, que fue una frase de Lorenzo Sigó poco tiempo antes de asumir de ministro y que después terminó habiendo una devaluación realmente muy importante. O recordamos cuando el presidente Macri dijo que resolver el tema de la inflación era una cosa sencilla y finalmente no pudo obviamente llevar adelante eso. Por eso yo digo que a veces cuando el presidente Milei o el ministro de Economía, Caputo, tienen afirmaciones, está bien que sean optimistas, pero el riesgo es cuando llegue el momento en que se verifique eso y eso no ocurre. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, en agosto la inflación va a empezar con 0, o cuando se dice la economía va a crecer rápidamente como una burbuja, lo dicen de manera un poco más vulgar el presidente, pero después, bueno, cuando se genera una expectativa y si no se cumple, eso tiene sus riesgos. Sin embargo, ahora el gobierno puede utilizar ciertos datos para tratar de, por un lado, de sacar de los titulares la discusión sobre el jefe de gabinete, que lo vemos allí en la pantalla junto al presidente. La situación de Adorni se ha mantenido muchísimo tiempo y realmente a veces es difícil de comprender por qué el presidente se comporta de esta manera cuando en otras ocasiones, con muchos menos antecedentes, ha prescindido de funcionarios. Pero ahora tiene algunos datos. El primero de esos datos, yo diría, es la decisión del Fondo Monetario de aprobar, después de haber visitado el control de las cuentas de Argentina. Bueno, el presidente, el ministro de Economía y el presidente pueden hoy anunciar que el fondo no solo lo aprueba, sino que seguramente va a estar liberándole algo así como $1.000 millones para Argentina. Por otra parte, el Banco Central viene comprando reservas. En su momento el gobierno decía que no le hacía falta. El Fondo Monetario insistió mucho. Muchos analistas coincidieron en que no podía sostenerse un banco central con tal fragilidad de las reservas internacionales netas. Bueno, el banco ha empezado a comprar de manera muy importante dólares, lo cual permite de a poco ir resolviendo el problema de esa fragilidad. De hecho, ya prácticamente, seguramente con esta tendencia, en un mes más o dos, el Banco Central va a haber cumplido con la meta que acordó con el Fondo Monetario. Pero además el gobierno puede decir que, bueno, la tasa de inflación, la tasa de inflación correspondiente al mes de abril, bueno, mostró por primera vez un descenso desde mayo del año pasado. Y tiene otros datos más, no solo que parece que el tema de la inflación no hay que sorprenderse si continúa descendiendo, o la tranquilidad del mercado cambiario, en fin. Pero además hay un par de datos que vale la pena mirarlos. Yo le voy a pedir al director que pongamos el gráfico, el primer gráfico, que es este que tenemos aquí. Este gráfico muestra, esto es el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. El EMAE es un anticipo, podríamos decir, de lo que va a ser el Producto Interno Bruto. Es una estimación de cómo va la economía. Y este dato corresponde a marzo. En marzo, en realidad, comparado con el marzo del año pasado, muestra un crecimiento muy interesante, 5,5%. Es más, si uno lo mira respecto de febrero, un crecimiento del 3,5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un indicador de que en marzo la economía mostró una ligera recuperación. Como se decía en una época, parece ser que el gobierno espera entonces ver aquellos brotes verdes que nunca llegaron o aquel segundo semestre
que todavía esperamos y que se anunciaban expansiones de la economía que no se produjeron. Por supuesto, este es solo un dato, habrá que esperar. Lo interesante es que como el comportamiento de la economía argentina parece que fuera en dos velocidades, hay sectores que están manifiestamente con problemas muy serios y hay algunos otros que muestran un crecimiento mejor. Lo hemos dicho aquí, si uno mira minería, si uno mira el agro o si uno mira el sistema financiero, son los sectores que han aparecido como más dinámicos. Pero si uno mira el sector industrial, seguramente allí la situación es mucho más delicada. Sin embargo, el índice correspondiente al sector manufacturero también en marzo da una luz de esperanza, digamos. Es el gráfico siguiente que le voy a pedir al director que coloquemos. Este es el índice de producción industrial del sector manufacturero. Y fíjense ustedes que respecto al mes de febrero tiene un crecimiento del 3,2%. Esto es interesante. Por supuesto que si uno toma todo el periodo, la variación acumulada de enero, febrero y marzo de este año contra enero, febrero y marzo del año pasado, todavía el sector está cayendo, menos 2,3 es el valor. Pero bueno, estos son datos y en economía siempre es prudente, más que mirar un fotograma, mirar una película completa. ¿Cuáles son los elementos que uno debería tener presente para pensar si se puede estar digamos, en los meses previos de los brotes verdes? Bueno, lo que habría que ver es de qué depende la expansión. Y yo creo, aunque esto por supuesto es opinable, que en la medida en que la tasa de inflación sigue estando por encima de la recuperación salarial, en la medida en que no se recupere el poder de compra de los salarios, entonces es bastante difícil pensar que en una economía que se está abriendo, que hay más competencia externa, si no hay más poder de compra, es altamente probable que los sectores productores de bienes transables tengan más dificultades. Si uno mira en realidad las decisiones del gobierno, esta que se ha conocido respecto de reducir las retenciones en trigo, en cebada y para más adelante en soja, en realidad eso tiene un costo fiscal. Pero por otro lado el gobierno ha dicho que va a mantener, y el presidente lo dice cada vez que se lo preguntan, va a mantener la estrategia de un superávit fiscal. Es decir, ese es el argumento por el cual dice no voy a atender el requerimiento de las universidades o no voy a atender el requerimiento de los discapacitados o no voy a atender las protestas de algunos gobernadores porque no reciben transferencias. Dice, ¿por qué? Porque quiero tener equilibrio o mejor aún superávit fiscal. Ahora bien, si esta situación de mantener superávit fiscal se hace, digamos, simultáneamente con una economía que no está creciendo, bueno, lo que sucede en realidad es que empezamos a observar, y ya lo hemos visto durante varios meses, una caída de la recaudación impositiva. En términos reales, el Estado empieza a tener menos recursos. Si el Estado tiene menos recursos porque cae la recaudación, si se toman decisiones que tienen un costo fiscal, como es el caso, por ejemplo, de retenciones, más allá de lo significativo o no que sea, bueno, y del otro lado, lo que hay que hacer es profundizar el recorte. Y eso es lo que ha dicho el presidente. Se va a profundizar ese recorte y ha tomado medidas que afectan a salud, que afectan a educación, que son medidas realmente muy fuertes. Y entonces, la impresión es que no es muy factible que la economía inicie un proceso de recuperación si los niveles de compra, el poder de compra de los salarios, se mantiene o se atrasa. De la demanda agregada de la economía, el consumo es más del 70%. Entonces, eso es una realidad que el gobierno no puede ignorar. Seguramente que tiene la información de qué es lo que está ocurriendo durante este mes y qué es lo que ocurrió en abril. Estos datos son de marzo. Existe información respecto de que en abril probablemente no nos encontremos con números tan alentadores. Pero dejando de lado el número en sí, si uno mira en perspectiva,
Claramente, si la estrategia es ajustar más el gasto público y además en un contexto en que los salarios se siguen atrasando, bueno, es poco probable que esos brotes verdes finalmente se transformen en una tendencia expansiva de la economía. Por supuesto que el gobierno tiene por delante desafíos muy importantes. Entre otros, tratar de mantener este proceso de compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales, porque el año que viene seguramente va a tener un requerimiento muy fuerte para atender los compromisos de la deuda externa. Seguramente todo esto se da en un contexto en que las buenas noticias, la buena noticia sobre que bajó la inflación, la buena noticia sobre el índice de producción industrial, la buena noticia sobre EMAE, la buena noticia sobre el superávit fiscal nuevamente, o la buena noticia sobre las inversiones que se anuncian con el RIGI, pueden dar soporte a cierto optimismo. Pero habría que tener cuidado, porque lo más probable es que esa expectativa de que la economía crezca como una burbuja, lo más probable es que eso no ocurra. Y es probable que no ocurra básicamente porque eso no sucede si el poder de compra de los argentinos no se recupera. Seguramente en los próximos meses el gobierno intentará atender esto. Y dentro de esa agenda probablemente lo que hace falta es que se avance en la posibilidad de generar niveles de crédito, pero no de crédito con tasas que implican aumento después de la morosidad, sino de créditos que permitan aumentar el consumo, que insisto, es el 70% del Producto Interno Bruto. Lo vamos a ver en los próximos meses. Muchas gracias por estar allí. Los esperamos nuevamente la semana que viene.